Saludos, buenos días. Aquí estamos iniciando la semana y bueno. Iniciándola. Y también el mes de abril. El mes de abril. El mes de la patria. El mes de la patria. Es también el mes de la patria, sí. No es solo febrero. No. Los acontecimientos de abril, de verdad, ¿cuántos años después? Fueron en nombre de la fundación de la patria. De la República. De la República. 100 y piquito. 100 y pico de años. Claro. Los acontecimientos de abril del 65. Tiene que ver 124, 26, 22 años. Sí, ahí sí. Como que se puso en la práctica y se reafirmó lo aprendido. Se reafirmó que las cosas tenían que ser como eran, en términos de la respuesta de un pueblo dispuesto, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los pueblos tienen derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión, ¿no? Ah, sí, me recuerda cuál era de los noticieros de entonces. De Radio Comercial, ¿no? ¿Era Radio Comercial? Sí. No, Radio Popular. Yo creo que sí. Sí, era popular. Sí, o sea que yo creo que quedó... Sí, que comenzaba incluso con algo que tomó alguien de Palacio, que escribía muy bien para Balaguer, que tomó algo de un discurso del Che Guevara y otra parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para construir lo que era la entrada de ese noticiero. Tomó algo del Che Guevara, algo que precisa. Von Bernard creo que fue, que era el que escribía, ¿no? Y sobre todo editorializaba para el periódico, para Radio Popular. Para Radio Popular. Una pluma fina. Fina. Pero muy fina y con un sentido de lo político increíble, sí, hay que decirlo. Que él estuviera colocado en un lugar. Si él estuviera al lado hubiese estado al lado de la justicia siempre. Sí, claro, desde el punto de vista nuestro, porque bueno, Albarán quienes dicen no, estaba donde le correspondía. Estaba donde le correspondía, estaba en su justo lugar, ¿no? Sí, es cierto. Pero la agudeza era fino. Y la pluma de Ramón von Bernard, yo creo que eso no amerita ningún tipo de discusión. No hay discusión. Eso es como no reconocer el carácter fino, agudo y de altura de una pluma como la de Balaguer. Claro. En lo literario propiamente como en lo político. Sí. Por eso fue ideólogo de la tiranía de los 30 años, líder e ideólogo de su propia tiranía y jefe de la clase dominante en la República Dominicana. Aunque en la tiranía de los 30 años se asumiera su papel de cortesano, era un hombre inteligente lo que le tocaba y lo asumía de cara a su proyecto posterior. Y ese proyecto después fueron 22 años. Pero tú piensas que la memoria de un cortesano de la era de Trujillo es la memoria de un cortesano o de un marqués. De un marqués. Claro. Claro que sí. Él era de la nobleza y se cuadraba como cortesano. Sobre Por todo eso te digo. Para no asumir responsabilidades. No, y sobre todo, y de cara a su proyecto. Una persona que sí, de su propio proyecto. Porque Balaguer no estaba jugando al azar. No, pero además cuentan que, y está escrito está hasta novelado, que en el fondo el propio Trujillo temía de ese cerebro malvado de Balaguer. Sí. Un hombre capaz de que le saliera, que saliera de su pluma, de su prosa, una especie tan especial, valga la redundancia, no hay tantas como la prólogo a mi Tebaida lírica. Óyeme, ¿y cuáles son? No hay tantas anécdotas así como que la gente maneje de esa época de Marqués, versión cortesano, de Balaguer durante la dictadura. O sea, la gente maneja muchas anécdotas, sobre todo después. Sí, claro. Sobre todo después. Sí, pero no hay tantas de Balaguer. ¿Cómo se llama esta novela? Los que falsificaron la firma de Dios. Sí, de Ascensión, de Viriato Ascensión. Pero no solo eso, mira, yo tuve acceso a los que falsificaron la firma de Dios. Yo tuve alguna vez la oportunidad de leer. No sé por dónde andará eso, un libro que era inédito, que no se pudo publicar, que habla ya no de Balaguer de la tiranía, no, sino del Balaguer, ¿no? Del posterior a la tiranía de Trujillo, que era un texto escrito por Josefina Juan, viuda Pichardo. Pichardo, Josefina Juan, balaguerista de toda la vida. Sí.
que fue fiscal del Distrito Fue fiscal. Nacional. En los Sí. tiempos Sí. duros. Yo tuve la oportunidad, se murió hace tiempo ya. Sí, después la veíamos muy... Sí. Tuve la oportunidad no solo de leer, sino de conversar con ella. Habrá que escribir y se va a escribir en este país y se van a recuperar cosas en relación no al periodo de los 12 años, sino a la figura de Balaguer. Seguro, porque algo tiene que pasar. De él, Además fueron gente que trabajaron para su trascendencia. de él indirectamente. No es así. No, pero él lo decía. Claro. Él mismo. Y fue trabajó tanto, Fernando, que esa trascendencia no era el lado malo de Balaguer, que quería que saliera. No, de ninguna manera. Y para que el lado malo no saliera, borró incluso la fisonomía de la ciudad. Sí, ¿verdad? Recuerdo una expresión de Fafa Tavera cuando salió de la Porque cárcel. la Félix María Ruiz ya no es la Félix María Ruiz, ni toda esa zona de Villa Francisca, que fuera un centro. No, eso para nada. Absolutamente diferente. Y eso tuvo un impacto increíble. Y además eso estaba asociado a un proceso de búsqueda de borrón sobre la memoria histórica, ¿no? O la Teniente Amado García, con París. La Teniente Amado García Guerrero. Y la cabeza del Puente Duarte tampoco era la misma. Absolutamente. No era, y fíjate que eso se hizo ahí, eso se borró justamente en nombre de la propia Trinitaria. Ah, claro. Y los edificios alrededor construidos por Balaguer y la calle que caía, que antes era Manzana de Oro y terminó llamándose Yolanda Guzmán. Así es. O sea, cuando tú ves eso, no solo Poasi era Poasi, y eso se borró, y hacia la zona del Timpeque, y donde estaba la famosa clínica del doctor Saiter, que estaba ahí en la cabeza del puente de la bicicleta. Pero eso era entre Borojor y la caída de Villa Francisca. Y tú sabes lo que eso significó en los tiempos de, no solo de la dictadura, sino también de la postdictadura balaguerista. Te quiero pedir que veas, si no has visto, creo que no lo conoces, un libro de cuentos de reciente lanzamiento, precisamente de un hijo de Balaguer, de Alexis Joaquín, que se llama Cuentos Caribeños. De Alexis ¿No lo Joaquín conoces? Castillo, no, pero... pero lo voy a buscar, te lo voy a regalar. Sabes que hice el prólogo de Alexis. También ex fiscal del distrito. Ex fiscal del distrito. Sí. Hijo del doctor. En tiempos de Balaguer. Ministro de Deporte fue también. Sí. Sí. Entonces, Claro que sí. Pienso que es importante porque cuando salía de la cárcel en el 78 Fafa Tavera, él hizo un discurso de su recibimiento masivo en la UAS, donde él, recuerdo como ahora, que comenzaba diciendo el discurso, yo era estudiante, y decía, yo conocía la capital del jefe. Ahora me toca conocer, después de tantos años en la cárcel, la capital del doctor. Pero tengo que explicar la montaña de muertos que costó construirla. Casi lo estoy citando, Fafa Tavera. Sí, este país necesita un reencuentro con su historia, porque aquí donde vamos camino a repetir momentos y situaciones difíciles. Porque y además esa es la historia reciente. Sí, señor. Eso es una historia muy, muy reciente. Claro, que no es que llena de estigmas. Que no es que la contamos porque la leímos, sino porque una parte la tuvimos que vivir. Pero por supuesto. Por lo menos yo, no sé tú eres mucho más joven, ¿verdad? Sí, pero yo alcancé. Claro que sí, alcancé. No la vivencia tuya, pues sobre todo más que por la juventud, sino por el involucramiento más directo. Claro. En la política, en la izquierda. Sí. Yo alcancé quizás a Pichón de izquierda, yo creo que ni siquiera a Pichón de recuerdo a izquierda. Fran, Fernando y a Raiza haciéndose pantaloncitos cortos y camisa con los uniformes del rojo, verde y negro de mi papá, que era castorcista. El verde y negro, exacto. Sí, la bandera verde y negra. Así es. La bandera de Manuel. Aunque después tú te pusiste la rojinegra. La rojinegra toda la vida. Del BPD. Y jamás le he abandonado, incluyendo ahora, que no soy de partido y que no soy de orgánico de las izquierdas, pero tengo la sangre MPDista y la sangre sobre todo de Maximiliano Gómez. ¿Por qué? ¿Cuál fue Mira, y nos metimos a hablar de la izquierda. No, porque la verdad es que es interesante, porque ese proceso, yo no sé, porque hablamos de la historia reciente, y la historia reciente fue esas luchas, sobre todo de las izquierdas en República Dominicana. Tiene que ver también con ese momento político
político, ¿no? Que era esos 12 años de la postdictadura y lo que vino después también, y el papel que jugaron las izquierdas. Pero cuando hablamos de esa posteridad y de borrar todo lo que podría ser un lastre, ¿no? En términos de memoria histórica, también se ha pretendido incluso estigmatizar a ese movimiento y a esos grupos de izquierda que evidentemente también bajaron, ¿no? En términos del accionar, del protagonismo, muchas complicaciones. Fue también víctima de esas divisiones por razones que tendríamos que entrar a analizar, o sobre todo ustedes que fueron muy protagonistas, pero nosotros igual, ahí está la historia. Yo creo que esa es una historia que hay que contar y que hay que discutir en este momento histórico que vive el país. Sí, y mira, y habrá ocasión. Te anuncio, mira, y probablemente... Y cuando digo este momento histórico me estoy refiriendo a lo que pasa con los partidos y demás, Fernando. Mira, creo que es una primicia de Punto Crítico, esta. Justamente se acaba de crear un comité de homenaje a Maximiliano Gómez Horacio, el Moreno. Ahora, este fin de semana. Y se acordó ahí... hoy circula ya justamente el anuncio, se acordó y se ha convocado un gran encuentro para recordar la memoria en un acto masivo con sentido cultural. ¿Eso va a ser y de cuándo? recuperación ¿El histórica. próximo fin de semana? No, eso va a ser el 22 de mayo, porque el día 23 se cumple un aniversario más 51 años, ¿cuánto? de la muerte, 52. 52, ¿verdad? De la muerte de Maximiliano Gómez en Bruselas. Tú, además de MPDista, ex MPDista, porque bueno, yo creo que ¿qué queda del MPD? No, del MPD hay una organización que continúa no solo reclamando su nombre, sino que es la continuidad formal orgánica del viejo MPD. Pero lo que te iba a Que preguntar... era el que dirigía Brígido Peguero, Sí. y que actualmente es su vocero Fernando Hernández, un militante histórico del municipio de Esperanza en la línea. Higinio está en otro grupo que se llama MAS, junto con Fidel Santana. Que ya no es el MPD, ya no es... No es más. Óyeme cómo andamos. Sí, ese proceso que han vivido las izquierdas y del que tenemos prometido hacer un examen. Y mira que te lo está preguntando yo desde la ignorancia, que yo pienso que de alguna manera he estado cerca de las izquierdas. Y no sabía, pero lo que te iba a preguntar en verdad es, además de ex MPDista, tú eres fundamentalmente morenista, me parece, o me equivoco. Yo soy morenista. El Morenista en el buen sentido de la palabra, porque después del MPD yo participé en un esfuerzo organizativo de un grupo clandestino que trabajó muchos años acá, que junto con Roberto Duvergé fue la FRLP, que viene de ese litoral y que fue de los grupos que construyó la Fuerza de la Revolución. O sea, mis dos militancias de hecho son el MPD histórico y Fuerza de la Revolución. ¿Tiene algún impacto el pensamiento del Moreno en este momento? Yo estoy pensando en este momento que nosotros vivimos, que creo que es muy especial y muy determinante. Si me preguntas a mí, sí, te lo pregunto a ti. Sí. Te digo que sí porque es como suponer que el movimiento actual en cualquier parte del mundo no tiene nada que ver con el pensamiento de Carlos Marx. ¿No? Entonces hay figuras que son influyentes. No estoy haciendo comparación entre Moreno y Carlos Marx. Estoy situando a cada quien en su contexto. Y estoy situando la trascendencia de un pensamiento. El pensamiento de Maximiliano Gómez el Moreno es más, Moreno es el pensador de izquierda más trascendente de la posguerra, como dice un viejo compañero dirigente del MPD. Y es probablemente el único ejemplo de las izquierdas donde un obrero se convierte no solo en un intelectual y en un intelectual orgánico de la clase obrera, sino que se convierte en un intelectual pensador político y productor de ideas, de propuestas y de tesis que han tenido que ser manejadas, y una parte sigue siendo manejada por la izquierda. Es más, que dirigió la vida política dominicana fundamentalmente entre 1971 y 1978, cuando ya estaba muerto. Guardando las distancias,
confluyeron en un punto y también tenía un pensamiento claro José Francisco Peña Gómez como líder entonces del PRD de más atrás, no ese PRD del PRD de las grandes masas. De las grandes, y de las grandes movilizaciones de las sociales. Grandes masas y de las, exactamente. ¿Hubo algún punto de confluencia entre ese pensamiento del Moreno y yo digo porque Moreno representaba la izquierda, pero no es lo mismo, aunque con mucha vocación democrática, lo que representaba José Francisco Peña Gómez y el PRD de ese momento? Mira, Maximiliano Gómez el Moreno en 1971 tenía 28 años cuando lo mataron. Sí, sumamente joven. Si tú le quitas a 28 años 6 que hay de diferencia a la Guerra de Abril, ¿cierto? Sí. Del 65. Ahí está la imagen del Moreno, gracias a los muchachos que activos y dinámicos conectaron porque era... Ahí está. Así es. Sí. Debemos decir que el Moreno es el padre de Guido Gómez. Y esa foto fue justo a propósito del secuestro de Crowley. Esa foto. O sea, ese joven tenía 27 años en ese momento. El secuestro de Crowley, que para muchos jóvenes dicen, ¿qué es el secreto de Crowley? Eso fue el detonante para que diera un giro totalmente. No, eso cambió la historia política, la vida política del país. Sí, ¿no? totalmente. Y no solo del país, sino que fue un fenómeno de impacto más allá del país. En América Latina. Tanto que los tentáculos del imperio fueron a matar, en combinación con las huestes balagueristas, Pau Castro y compañía, claro, a Maximiliano Gómez allá, que no lo pudieron matar. ¿A Bruselas? Sí, a Bruselas. Hay muchas versiones de esa historia. Sí, que es una cosa que deberá ser examinada con delicadeza. Pero cuando Moreno lo mataron tenía 28 años. Si le quitas 6 a 28, cuando la Guerra de Abril tenía 21 años para 22. 21 años. En la Guerra de Abril él se hizo el líder principal de la organización de izquierda que fue capaz de hacer incluso labor ideológica ahí, porque Moreno no era el secretario general del MPD, estaba Valdemiro Castro, que murió en el intento de extender la Guerra de Abril a San Francisco de Macorís, ahí al lado de la fortaleza, ¿no? Casi próximo al Jaya. Maximiliano se hace líder del MPD justamente en el precongreso hecho en la Escuela Argentina en la Guerra, en la zona sur, en San Antón. 65. Sí, en San Antón, ahí, donde está la ruina de San Antón. Entonces, en el 65, el MPD es eso y se vende, ahí está la fotografía, los escritos, los libros, los trabajos hechos. Y Moreno se hace el jefe de ese partido. Y Moreno era un obrero tornero del ingenio de Consuelo en San Pedro de Macorís. Eso era lo que era un obrero, un hombre que no hizo el 8º curso completo y que se erigió en un intelectual. Hay que ver sus escritos. Imagínate tú, no tenía el nivel académico, sin embargo sí se hizo. No, y sin ese nivel académico fue capaz de liderar eventos incluso de los cientistas sociales y políticos de América Latina reunidos aquí de la talla y de la altura de Josué de Castro. Aquí en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando de la ideología del pensamiento de Maximiliano. De Maximiliano. Entonces eso no se elabora un tipo, por ejemplo, que es capaz de, poco después de su salida, tras el cambio por el coronel norteamericano de los presos con que se intercambió, no solo leyendo literatura clásica, en los momentos mismos, a la hora de su muerte, estaba leyendo los clásicos de la literatura universal y ya los había comenzado a leer desde acá, anduvo las bibliotecas y las librerías de México en el mes y pico que duró ahí antes de pasar hacia La Habana. Y Moreno, en ese tiempo se produjo la primera visita de Nixon a China. Y él escribió un trabajo que se llama La diplomacia del ping-pong, donde hablaba, por ejemplo, y otro que se llamó el colonialismo ideológico, donde planteaba la necesidad de pensar la República Dominicana sin tener que guiarse bajo la égida del eurocentrismo, o sea, de ese, incluyendo a la marxista, porque por eso él incluso fue de los maoístas no dogmáticos, o sea, de los maoístas libertarios, de los que asimilaba la experiencia china, pero no como un calco simple y como una copia, y por eso planteó su propia concepción de las cosas e hizo un estudio del modelo económico y de la acumulación capitalista acá, cuando nadie pensaba en eso. Y los intelectuales de aquí, algunos vivos,
algunos vivos, tipo Arismendi Díaz Santana, por ejemplo, escribieron importantes trabajos de investigación para la época que de alguna forma constituyeron soporte fundamental en lo que se apoyó Moreno o que defendieron y desarrollaron las tesis de Maximiliano Gómez sobre sobre el subdesarrollo que él llamaba híbrido de la República Dominicana en el periodo. Es decir, Moreno es un pensador jovencito, que lo mataron no solo por lo que era su decisión política y su rompimiento radical con lo que eran las lógicas de la dominación del imperio en el país y de la oligarquía dominicana, sino por la trascendencia de su liderazgo. Porque ya Moreno no era nada más un líder acá, sino que era una gente que estaba engrampando un movimiento de carácter regional con movimientos diversos de América Latina y el Caribe. La trascendencia de su liderazgo y la trascendencia de su pensamiento, que es donde quiero que lo traigamos aquí. Y ¿sabes qué? A mí me da mucha pereza hablar hoy sobre, por ejemplo, la incautación de mucha droga en Puerto Caucedo. Claro, incautación de mucha droga. En el multimodal. En el multimodal, que fue la forma de privatizar los puertos tan suavemente que ni siquiera nos dimos cuenta. Y ahora por ahí, que bueno, se atrapa mucha droga, pero solo se atrapa mucha droga y no se establecen responsabilidades como siempre. Se interceptan un 10% de toda la droga que entra ahí. Y claro, hay que ponderar, ¿no? Frente a las ineptitudes pasadas o a las complicidades, lo que hace la dirección actual es lo que dicen todos. Sin embargo, a mí me gustaría que fuera un trabajo mucho más completo y que esas sagacidades para la investigación valgan para que se investigue ¿de dónde vienen esas drogas? ¿Hacia dónde van esas drogas? Eso no nos lo van a decir. Entonces me da mucha pereza hablar de eso y yo prefiero hablar contigo en lo que resta de lunes, porque sé además que además de morenistas está haciendo investigaciones interesantes respecto a todo eso y como politólogo, bueno, pues yo creo que nos puedes hacer un análisis en estos momentos de vacíos. El vínculo que hay de ese pensamiento con la realidad actual. Exactamente. Entonces te propongo que vayamos a la pausa y que hagamos esa discusión, porque hay personas como Mayu Cuesta, como Amparo, que siempre referimos, y muchísimos más que yo sé que ahora mismo están ahí atentos a la conversación que tenemos en esta mañana de lunes. A la pausa, pero venimos de una vez. Aquí estamos, Fernando, de regreso, y dejábamos, y yo sé que no es solamente un introito el programa de hoy, ¿no? Pero dejábamos una interrogante sobre el punto de partida, que era el pensamiento del Moreno, y la confluencia con José Francisco Peña Gómez, que encarnaba... Y la posibilidad de niveles de actualidad o de necesidad. Y por supuesto, ahora, en este momento, cómo encajaría, pero esa confluencia por donde venía el Moreno, de donde venía el Moreno, y donde estaba José Francisco Peña Gómez, sin embargo... confluyeron en algún punto, ¿no? Es así. Mira, hay una cosa que nadie la habla, que a mí me parece interesante referirla, para que se examine. Entre Peña Gómez y Maximiliano Gómez Horacio el Moreno, había una coincidencia que tiene mucho que ver con la experiencia vivida en el periodo de Abril. Porque sobre todo en la resistencia a las tropas imperialistas del 65, a los 42.000 soldados gringos que aquí vinieron, en Ciudad Nueva, el MPD, Peña jugaba un papel fundamental de liderazgo, tanto que su voz se asocia al llamamiento al pueblo a las armas, ¿no? Claro. Una, dos, y además el proceso de conspiración. Y de ese proceso de conspiración, el MPD, y particularmente Moreno, aprendió. ¿Por qué? Porque fue un proceso de conspiración militar que pretendía restaurar el gobierno de Juan Bosch a través de una conspiración con militares. Ese fenómeno fue estudiado por Maximiliano Gómez en trabajos escritos titulados a sí mismos sobre los golpes de Estado. Al trabajar el tema de los golpes de Estado, Moreno examinó cómo se desarrolló la conspiración que terminó con el derrocamiento del triunvirato, con la conspiración cuartelaria que, articulada a la acción política de masas y política de calle, terminó en un levantamiento armado
tras resistirse a la iniciativa de deponer el triunvirato, un grupo de militares y pedir la intervención norteamericana, Wessing, Benoit, etcétera, lo que hace el constitucionalismo es que recurre a las masas. Produce el armamento del pueblo y se da la insurrección de abril como hecho de resistencia armada para derrocar el triunvirato, pero además como resistencia a las tropas norteamericanas días después. Moreno estudió eso, pero además vivió la experiencia de la guerra, y al vivir la experiencia de la guerra desarrolló el MPD una labor de partido propia. Incluso, fíjate que el 14 de junio la guerra de abril termina desmembrándolo, mientras en el caso del MPD fue diferente. El MPD recuperó una parte importante del 14 de junio y ya lo recuperó inspirado en el pensamiento de Maximiliano Gómez, que se había conformado fundamentalmente en el precongreso del MPD. Ese fenómeno le da a Moreno el liderazgo de la izquierda. Porque ya una parte del 14 de junio, que incluía a Fafa Tavera, Cucuyo Vaya, Guido Gil, todo eso pasa al MPD. Ahí es que pasan al MPD. Y entonces lo que quedó del 14 de junio constituyó lo que posteriormente se va a llamar línea roja del 14 de junio, que era lo que entendían que el 14 debía transformarse en organización marxista comunista. Mientras los otros que salieron del 14 al MPD reconocían en el MPD esa condición. Y ahí el MPD salta al vínculo con el pensamiento de los chinos, de Mao Zedong. Ese fenómeno le da a Moreno una capacidad y una gravitación rápidamente, y en cosa de 3 años, del 66 al 69, ese pensamiento se cuaja y termina haciendo una propuesta política para el país que implicó la resistencia a Balaguer en todos los planos. Era como la recuperación de aquella consigna del MPD cuando Trujillo. Estamos hablando del 65 al 69. Al 69, sí. Y el Moreno sale en el 70. Sale en el 70. Sale en el 70. Sí, del 65 al 69. Entonces, ese muchacho dirigiendo el MPD genera una política de la izquierda que convirtió al MPD en el principal referente político, de tal manera que Joaquín Balaguer le dedicó varios discursos. Y no solo varios discursos, sino que le dedicó todo el dinero del mundo, todo el aparato de espionaje del mundo, la combinación con el aparato de inteligencia norteamericano y toda la bestialidad de los Pérez y Pérez, los Nibarceja y compañía. Bochan Javier. Bochan Javier, un poquito más adelante, y a todos ese grupo de generales de horca y cuchillo, todos, sin excepción, los enfrentó el MPD desafiando el balaguerismo. Y ese desafío llevó al MPD a entrar en una relación de autoridad con las masas PRDistas, que sobre todo acantonadas en organizaciones combativas como UNACHOSIN, como los sindicatos que terminaron formando después la Central General de Trabajadores, que incluía POASI, que incluía el trabajo con los cañeros, que incluía el trabajo en el este del país. Y las centrales sindicales como no olvidemos que Guido Gil Díaz, miembro del Comité Central del MPD, ya era el asesor del Sindicato Unido de la Romana, y a Guido Gil lo desaparecieron en el este del Puente Iguamo. Entonces, porque el MPD trabajó en esa dirección, y ese proceso entonces permitió que el MPD influyera en el 14 y el pensamiento del Moreno en el 14 de junio en el PRD, influyera en el PRD, y de tal manera que el pensamiento del Moreno se centraba en 3 cosas. Número 1, en la necesidad de pensar la República Dominicana por un camino propio, sin abandonar el marxismo, sino teniendo el marxismo como eje, que fue su tesis sobre el colonialismo ideológico. Su tesis de análisis de la realidad y del modelo de acumulación capitalista aquí, que fue la teoría del subdesarrollo híbrido, o sea, de la combinación de factores propiamente capitalistas con las herencias oligárquicas, feudales, tradicionales y semifeudales del país, los terratenientes, que se expresaban mucho en el gobierno de Balaguer en figuras como Luis Julián Pérez y los terratenientes del este del país, tradiciones como la de los aguayos y cosas parecidas, ¿no? Cuando el MPD hace eso, entonces Maximiliano plantea una tesis y dice: los gobiernos de turno son la expresión concreta de la dominación imperialista, porque éramos un país neocolonizado por los norteamericanos, y Balaguer servía como procónsul en ese sentido, ¿no? Y decía,
pero la unidad de todos los opositores los derrota. Y entonces planteó una línea de unidad amplia para derrocar el gobierno de Balaguer. Y la planteó a tal grado que fue capaz de plantear alianzas tácticas con sectores cívicos, o sea, no trujillistas, no balagueristas, cívicos, incluyendo al propio general Elías Wessing y su posterior partido quiqueyano demócrata. Y planteó entonces una alianza y lo combinó, y ahí recoge la experiencia de Peña y del PRD del 65, con la propuesta de utilizar la lucha al interior de las Fuerzas Armadas y la combinación de esos factores para plantear la posibilidad de un golpe de Estado. Y lo planteó formalmente. Claro. Entonces, cuando eso se da, la política estaba orientada a evitar que el PRD se confundiera en las lógicas electorales y que le hiciera el juego al balaguerismo que se había ya reelegido en varias ocasiones. Entonces, planteó el MPD en ese tiempo, en 1970, una política que la asimiló tanto el PRD que en la sexta convención, ya Bosch no estaba acá, el PRD aprobó la política que planteó el MPD y se llamó antirreeleccionismo sin elecciones. En la sexta convención en 1970. Tú recordarás que en esos años, 69-70, se dieron las grandes huelgas de Unachocín, la resistencia a la visita de la OEA al país, la resistencia a la visita de Rockefeller, y Balaguer tuvo que responder a un movimiento de masa que estaba planteando la insurrección popular y la lucha armada desde las calles, y el pueblo movilizado con el MPD a la cabeza respondió con la creación de la banda. En ese intermedio... Ahí es que nace la banda. En el 71. Entonces, justamente la banda nace cuando a Moreno lo apresan, quien lo apresa es Pau Castro. Ahí en la puerta de la universidad, en la entrada, casi esquina José Contreras, en la calle lateral de la universidad que bajaba hacia la esquina del hospital militar, ahí donde está... Del Marión. O sea, donde está patología forense. Sí. Entonces, justamente en ese momento agarran a Moreno ahí. Todos los estaban condenados a muerte. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese momento, por circunstancias de la vida, y quien andaba conduciendo el carro de Maximiliano Gómez está vivo. Y hay personas vivas que estuvieron en ese momento ahí y que han narrado ya el fenómeno. Cuando se produjo eso, es incluso el cruce de un dirigente reformista que advirtió a Balaguer lo que podía significar la muerte de Moreno en ese momento, apresado por Pau Castro. Y por eso Moreno termina en febrero 16, preso, y lo mandan a la Victoria, del 70. Del 70. El secuestro de Crowley se produce poco tiempo después. ¿Qué tiempo después? Se produce en marzo. Estaba preso el Moreno. Ya estaba preso el Moreno, acababa de caer preso, y quien estaba dirigiendo el MPD era Otto Morales Efre. Y es Otto quien dirige el secuestro de Crowley. Que el MPD lo hace a nombre de un comando antirreeleccionista de rescate. Uno de cuyos voceros muertos habló por equivocación a nombre del comando en la plazoleta Duarte, donde se esperaba fuesen entregados los presos políticos a intercambiar por Crowley. Balaguer no aceptó eso. Entonces Polanco Brito y compañía intervienen y se crea un equipo incluyendo directores de medios de comunicación. Y se va Polanco Brito con los presos. Se va a México. A México, porque el baile los lleva. Se va con los 21 presos. Claro. Entonces en ese momento había una efervescencia tal que había miles de personas, decenas de miles de personas en el parque, la plazoleta Duarte, Padre Villini con Duarte, esperando que liberaran a los presos. Incluso bajo la consigna de ya son las 10, que era el plazo dado por el comando, ya son las 10, muerte al gringo. Un MPD de esas características había influido tanto en la vida política de aquí que dirigió al PRD en la sexta convención, y su política es la que ahí se adopta. Por eso, tradicionales dirigentes tipo Winton Arnaud y otros fueron MPDistas. No, prácticamente en los hechos combinados con eso. Es más, vienen del legisladores que el PRD tuvo y que obtuvo no solo a partir de las elecciones siguientes. Estoy hablando incluso las del 74, cuando el periodo... El Acuerdo de Santiago. El Acuerdo de Santiago, y eran separadas las elecciones, porque las del 74 las primeras fueron congresionales y las siguientes fueron presidenciales. Cuando ese fenómeno se da, el MPD llegó a tener, con la ropa del Partido Revolucionario Dominicano, diputados.
Esa es una de las cosas que la historia tendrá que recoger aquí con nombres y apellidos. El MPD fue un partido de ese tipo y ese partido fue el que dirigió el Moreno. Es tal que a Moreno se lo llevan, lo que se va al exilio, un año y pico después lo matan, porque lo matan el 23 de mayo del 71. Y cuando matan a Moreno, esa misma política siguió influyendo tanto que el Acuerdo de Santiago reprodujo la misma política de la 74, 3 años después. 4 años después, del 70 al 74. Sí. La misma política, cuando el Acuerdo de Santiago se abstuvo de ir a las elecciones, Balaguer tuvo que inventarse a la Jaraburgo para tratar de simular elecciones libres. Ese fenómeno es un proceso que las izquierdas, el campo político, progresista, tiene que entenderlo, porque incluso si se examina ahora, efectivamente la posibilidad de derrotar la dominación oligárquica en este país pasa por entender que tiene que haber la suficiente claridad de que el progreso solamente es construible sobre la base de una gran unidad, que era el centro del pensamiento de Maximiliano Gómez. Y desde ese punto de vista tiene validez, tiene vigencia, tiene actualidad, elementos que tienen que ser incorporados, claro, y que además permiten una lectura diferente, porque esto se hace abandonando la égida, la hegemonía y la sobredeterminación del pensamiento de las centralidades, el pensamiento de los centros, el pensamiento de los puntos de referencia de la dominación mundial. ¿Por qué tenemos nosotros que ser pro? ¿Por qué tenemos nosotros que depender ahora de los chinos, antes de los rusos, luego de Europa? Porque todo el pensamiento nuestro es, porque así se dirigió la colonización, y es lo que plantea la tesis de Moreno sobre el colonialismo ideológico, cuando, apoyados en lecturas como la de Frank Fanon, Los Condenados de la Tierra y otros, es capaz de plantear la necesidad de examinar las cosas con una conciencia dominicana y además con un sentido de ciencia en el manejo de la cuestión política que permita examinar con suficiente cuidado lo que aquí pasa siguiendo la ciencia. Por eso romper con el eurocentrismo y el asiacentrismo fue uno de los aportes de Maximiliano Gómez, que además ha sido recogido en América Latina desde otros y respecto al eurocentrismo tuvo mucha razón después del papel que nosotros hemos visto que ha jugado Europa. Ahora, incluso ahora, a propósito de la crisis que ha sido la inteligencia de Putin y de los rusos de golpear justamente en el momento una ofensiva que pretendía cercarla y que ha dejado... Pues ponerlas en su justo lugar. Ha dejado como un biscuit la OTAN políticamente a Europa dividida y a los Estados Unidos sin ninguna capacidad de respuesta inmediata. Es más, al final de la jornada, lo que ha pasado en Ucrania ha sido, si no evitar ahora, en el plano inmediato, una confrontación de proporciones incalculables de escala planetaria, posponer por lo menos la posibilidad de la guerra. No habrá guerra a partir del problema directo de Ucrania, excepto que el fenómeno se maneje de cara a Europa de otra manera y que a los gringos se le ocurra la locura de entender que ellos pueden liderar el mundo desde la condición que lo hacían cuando eran centro unipolar de conducción de la humanidad y de opresión en el planeta. Pero no lo van a hacer porque ellos están bastante ocupados para ver cómo recuperan algunos elementos de su crisis. Entonces, no. Te llamo incluso, voy a buscar el artículo sobre la diplomacia del ping-pong para que tú veas cómo Moreno veía el tema, incluso cómo planteó la tesis de que a partir de lo que era la recomposición de la dominación mundial, ya los países que habían hecho su revolución no eran la vanguardia de la transformación social, sino su retaguardia, y que la vanguardia eran los pueblos y los países que no habían hecho una ruptura con la dominación global e imperialista del capitalismo mundial. En esos trabajos sobre el colonialismo ideológico y sobre la diplomacia del ping-pong, entonces, a propósito del mundo hoy, leer a Moreno ayuda, no resuelve, porque no son recetas, ni eso se puede tomar como catecismo. Es más, muchísimos planteamientos incorrectos, planteados incluso con la novicidad que implicaba un pensamiento joven que apenas se estaba formando, de un muchacho que cuando escribió eso tenía, en 1900, comenzó a desarrollar eso, en 1969, cuando la táctica Isla Gotró y el planteo de la unidad antibalaguerista, el Moreno lo que tenía era... Si lo mataron de 28, tenía 27 años en el 69. Y en la guerra, cuando él asume el liderazgo,
estábamos hablando de 21, 22 años. Así es. Este país, lo que perdió, lo que Balaguer le quitó, lo que le quitó el imperio, fue mucho. Fue para generar la situación que tenemos hoy, de la que las bases de esta sociedad y las juventudes hoy tienen que sacudirse. Con el asesinato de sus líderes, con el asesinato de jóvenes, ¿no?, que estaban creando realmente un pensamiento que, óyeme, de una dimensión que incluso hoy, 52 años después, podría ser aplicado. Y encima de todo eso también quieren asesinar 2 veces. Sí, y lo hacen. a Maximiliano. Claro, Por a eso Maximiliano y a muchos líderes. Por eso además. hay que prepararse para el homenaje del 22 de mayo. Y seguiremos hablando del tema, pero el tiempo se ha terminado, señores. Y invitaremos a otros actores. Yo creo que es importante, y Punto Crítico, yo creo que es un escenario bueno para nosotros arrojar un poco de luz. Hablar de historia para ver el presente. Para ver el presente, y además que sepan, ¿no?, que porque la verdad te vende la izquierda en estos momentos como si fuese, oye... Y como si no existiera. Como si no existiera, así es. Pero eso es así. Nos vemos, señores, mañana de nuevo, Punto Crítico.